Buenos días mis hermanos, buenos días amigos. Qué gusto que estemos ya un día más, que vamos a disfrutar la palabra de Dios. Bienvenidos todos, le damos gracias a Dios por la vida que nos da, por la oportunidad que nos permite de estar aquí viendo su palabra de Dios. Vamos a orar, mis amigos, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Gracias, buen Padre, porque nos da la vida. Gracias, Señor, porque tú nos das tu preciosa palabra como guía y dirección, Señor. Eres un Dios que no dejas nada, Señor, a la deriva. Que desde antes de la fundación del mundo tú tenías un plan para nosotros y tenías el plan este día de escuchar tu palabra, de meditar tu palabra, Señor. Y queremos que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, bendito Señor. Gracias por los amigos, por los hermanos que se están conectando. Y te pido, Señor, que pues no tengamos ninguna falla en temas de conexión, Señor. Alabado sea tu nombre, pues en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amigos, muy buenos días. Me vuelvo a presentar, soy Carlos Benítez Orduña y estamos leyendo en el libro de Jueces una historia muy completa de la vida de Gedeón. Esa historia viene desde el capítulo 6. Nada más como un recordatorio, sabemos que, o nos han indicado los estudiosos, que el libro de Jueces es la historia del pueblo de Dios, donde estas generaciones no vieron todas las maravillas que se dieron en el Éxodo o de la salida de Egipto. Era la tercera generación que no vio las maravillas de sus padres, de sus abuelos. Entonces eso les creaba un conflicto, porque pues no tuvieron esa lejanía, que no lo vieron con sus sentidos, las maravillas de Dios. Y bueno, voy a hacer un pequeño repaso muy breve de la vida de Gedeón, un hombre, un joven en el libro, en el capítulo 6, un muchacho que es llamado por el Señor. Y es importante porque el ángel del Señor, un muchacho atemorizado, un pueblo que estaba siendo atacado por los madianitas, un pueblo enemigo, fuertemente atacado, que los estaban robando sus cosechas. Él, un hijo de un campesino, y de temprana edad es llamado para que tome las riendas y que haga un ejército en contra de los madianitas. Él vive en unas situaciones, por los estudios que estamos viendo, pues de idolatría, porque el pueblo de Dios se había desviado del cómo llevar su vida con Dios. Y es de llamar la atención, mis hermanos, porque no vamos a abundar, que en el capítulo 6, su padre en sus terrenos, en sus espacios de familia, tenía un gran estatua de Baal y un atrio donde se adoraba también a las figuras de idolatría. Pero eran espectaculares los tamaños, les comento, porque en una de las primeras cosas que hizo Gedeón es que derribó los altares del altar y derribó esa estatua monumental, porque les comento, no era pequeña, porque necesitó ayuda. Se recibió el apoyo de 10 personas que le ayudaban a su padre para derribarlo, y se dio cuenta la gente. O sea, él se dio cuenta la gente, no era algo que estuviera dentro de casa. Entonces él vivió en un tema de idolatría. Esa fue su infancia, su juventud, y el Señor lo rescata de eso. Y bueno, hace un ejército, lo sabemos, ya sabemos la historia del ejército de Gedeón, de 32,000, se reduce a 10,000. El Señor infunde temor a 22, se quedan 10,000, y la famosa historia de tomar agua, se quedó con los 300 guerreros que tomaban agua como perro. O sea, también señalan que ellos no, cuando estaban en el espejo del agua, en un lago, en una pequeña laguna o una laguna, ellos, los que escogió, no tomaron agua, que se pegaron al espejo del agua, sino he visto figuras, o los estudiosos dicen que solamente no se quitaron los pertrechos de guerra, tomaron agua con la mano y nunca desviaron su vista de estar cuidando. Eso lo dicen los estudiosos, y finalmente se quedó con 300. En el capítulo 7, todavía muy atemorizado Gedeón, todavía estaba muy atemorizado Gedeón,
porque le dice, y el Señor conoce su corazón, porque le dice a él, si tienes miedo, acércate a los que vas a atacar. ¿Por qué lo digo? Ya lo sabía el Señor, ¿por qué? Bueno, él se va con uno de sus ayudantes, era un muchacho todavía muy temeroso de lo que estaba pasando. Y escucha, no vamos a abundar, mis hermanos, por medio de un sueño que tuvo un hombre del ejército enemigo, que le está platicando a su amigo. Él entró de noche, Gedeón, con su acompañante, y escuchó la conversación. Y ustedes, los que seguimos la lectura, mis amigos, vemos que le dice, yo soñé que un pan con cebada rodaba una carpa y se caía, y le dice su compañero, es el ataque de Gedeón, donde vamos a ser derrotados. Y entonces él se arma de valor, y todos lo saben ustedes, sin llegar a un combate frente a frente, solamente rompiendo unos cántaros de agua, y con unas teas, unas antorchas encendidas y un tocar de trompeta, el Señor ahuyenta. Pero ahí tenemos que ver algo muy importante, mis amigos, algo muy, muy importante. Gedeón empieza a tener una conversión en su persona, porque el primer cambio donde se observa es que cuando se lanzan al ataque, él dice, tienen que exclamar todos. Dividió el grupo, los 300, en grupos de 100, en 3 grupos. Cuando vamos al ataque, que finalmente ya no hubo una lucha cuerpo a cuerpo, dijo, en el nombre de Gedeón en el nombre de Jehová y Gedeón nos lanzamos al ataque. Allí ya empieza a haber un dejo de vanidad. Así lo marcan los conocedores de la palabra, donde ya él se pone partícipe de la victoria que se iba a dar. Y posteriormente vienen unos cambios de la personalidad de Gedeón, donde él se llena de soberbia. En la lectura de la semana del día anterior, vemos que él hace un ataque brutal de eliminación de enemigos, y bueno, hay un cambio en su persona. Y eso, hermanos, debemos de llevar, cuando estudiemos la Biblia, debemos de llevarlo en primera persona. Bueno, eso le pasó a Gedeón. Todavía no hacemos la lectura de este día. Eso le pasó a Gedeón. ¿Qué puede pasarme a mí en la vida? Una, que yo esté construyendo ídolos. A lo mejor ya no hacemos una estructura o un gran monumento a algo, pero empezamos nosotros a, quizás sea nuestra casa, que nuestra seguridad fuera nuestra casa, o nuestro trabajo, o nuestra salud. No, eso lo tratemos de evitar, hermanos, porque vamos a ver en la lectura qué pasa. El pueblo tendía a la idolatría, y eso no debemos de llevar a nosotros, que nuestra tendencia es de desviar la mirada y buscar la seguridad en otros lados. Gedeón se empezó a llenar de soberbia, en una mezcla rara, y vamos a dar lectura a lo que viene en este día, en el capítulo 8, versículo 22. Ya cuando está derrotado el pueblo de Madián, los madianitas, y los israelitas, el pueblo de Dios, voy a hacer lectura. Capítulo 8, versículo 22, mis hermanos. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Fíjense qué atractiva propuesta le dan a Gedeón. Le dicen, haz que tú seas nuestro rey, queremos que tú seas nuestro, pero no tan solo tú. Te hacemos una propuesta que sean tus hijos y tus nietos. O sea, una propuesta muy, muy atractiva para él. Y mas Gedeón respondió, el versículo 23, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Tenía reacciones buenas. Eso es importantísimo, que nosotros tengamos una reacción buena ante el Señor. Pero vean lo que pasó. Es que tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestra vida, hermanos. Que tengamos una mezcla de lo bueno con lo malo. Porque vamos a ver ahora
cómo eso le estaba pasando a Gedeón, esa doble caminar con el Señor y un tema de vanidad y de persona. Y bueno, se niega a ser el rey y a su vez, bueno, pues su descendencia. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traía zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Versículo 25. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro. Los conocedores dicen que hizo bueno, vamos a continuar y les voy a comentar. Dice el versículo 26, lo voy a repetir. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Me detengo. El efod era una parte de la vestimenta de los sacerdotes. Normalmente eran de tela. Él lo hizo de oro, y los conocedores dicen que el peso que tenía el efod que hizo Gedeón era aproximadamente de 19 kilos. La verdad que era una obra de arte de 19 kilos de oro. Y lo que pasó, mis hermanos, es que vuelvo a iniciar el 27. Y Gedeón, con todo ese oro, hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero de Gedeón y a su casa. Un error que hizo Gedeón en un pueblo, como dicen, si estás viendo que el niño es risueño y te pones a hacerle cosquillas, como dice ese dicho popular, hizo ese efod, y la gente, con esa tendencia que tenía a la idolatría, desvió su mirada y lo hizo un artículo de adoración. Y fue un reclamo muy grande de Dios a Gedeón. Esa situación que estaba viviendo Gedeón de no centrarse. Sin embargo, Dios fue bueno, aún con ese error, un error más de Gedeón que estaba. Porque vamos a ver, aunque ya faltan pocos versículos, situaciones de la vida de Gedeón que también lo perjudicaron. Y fue tropezadero, parte final del 27, a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. El Señor destaca la victoria de Gedeón. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. El Señor bueno, el Señor misericordioso, a pesar de las situaciones anómalas que se estaban presentando, siempre la misericordia del Señor. 40 años tuvo reposo el pueblo de Dios, pese a que fue una lucha donde un dirigente, Gedeón, en una forma mezclada de llevar las cosas. El Señor es bueno, y así es en nuestra vida, hermanos. Recordemos, ¿no?, que estas historias llevemos a nuestra vida. Dios ha sido misericordioso conmigo, ha sido misericordioso contigo, amigo. Así es. El Señor verdaderamente, la justicia y la misericordia, ha detenido mucho la justicia. ¿Y cómo le debemos dar gracias a Dios? Este día vivimos por la gracia y la misericordia del Señor. Y debemos de llevar esa reflexión en nuestra vida, hermanos. Gedeón, volvemos a la historia de este hombre, verdaderamente vivió, se llenó de vanidad, de lo que eso fue una situación, y una situación que el Señor detesta es la vanidad, hermanos. En el libro de Filipenses Filipenses 2 es un capítulo precioso. Los primeros 4 versículos te señala un comportamiento que debes de tener, y dice una de las cosas, es hermoso. Ahí yo les recomiendo que vean Filipenses 2 del 1 al 11, pero del 1 al 4, Filipenses 2 dice: trata a las personas como alguien mayor que tú. Y eso nos hace cortocircuito, hermanos. Trata a las personas como alguien superior a ti. Eso nos choquea, ¿verdad? Pero es una regla de oro de la vida. Cuando tú veas un hermano, cuando tú empiezas a acumular conocimiento de la palabra de Dios, que ya dominas, que ya puedes
estructurar algunos temas de la palabra de Dios, que ya puedes hacer un recorrido por la palabra, que tienes ya, memorizas versículos, que eso no sea motivo de soberbia, hermano. Que tú estás en una iglesia, que tu iglesia, pues, estás a gusto y que tu iglesia no se convierta, ¿verdad?, en un motivo de soberbia. Debemos de tener cuidado. Vamos a continuar esta lectura, hermanos. Luego Jerobbaal, así le pusieron a Gedeón, porque su papá sí lo puso, cuando derribó las estatuas y la gente se le echó encima, su papá lo defendió, qué padre, ¿no? Ya como que reconoció, oye, la estoy regando. Esa fue la primera victoria de Gedeón, que su papá reconociera que había hecho bien su hijo. Oye, qué bonito cuando hay una cuestión contraria, que los hijos enseñan a los papás, cuando normalmente así pasa en muchas familias. Los hijos enseñan a los papás en vez de que sean los papás a los hijos. El hijo se convierte y empieza a enseñar a los papás. Eso también es un tema que es muy bonito en las familias también, aunque no debería ser lo usual. Jerobbaal le puso su papá porque quiere decir el que pelea contra Baal. Entonces a Gedeón también le llamaban Jerobbaal. Y luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, ya anciano, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Otro problema de Gedeón, que más adelante en la lectura van a ver el grave problema. Era un hombre muy disipado en su vida personal, tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos, y eso le generó grandes y gravísimos problemas, que lo van a ver, o lo vamos a ver, no en esta plática, sino el día de mañana. Hay que darle continuidad a la lectura, mis hermanos. El 31, también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y lo destaca porque más adelante él va a ser un tema muy, muy, muy espantoso en las cosas de Dios, Abimelech. Y otra situación de Gedeón. Abimelech, hermanos, quiere decir: mi padre es rey. O sea, Gedeón, aunque no aceptó ser rey, le hacía cosquillas eso. Y yo creo que le dijo la concubina, la esposa: oye, le ponemos a Abimelech, pues ponle, y se oye bien padre, como que mi padre es rey. Ahí también había una debilidad de Gedeón, les comento. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Y fue fíjense, murió bien. A lo mejor murió de pajarito, así que dicen buena vejez, o sea, vivió sano. Vamos a pensar, vivió sano, a lo mejor podía comer sus alimentos. Miren qué padre se oye aquí, en buena vejez. A lo mejor tuvo muerte de pajarito nada más, ya no se levantó Gedeón. Qué misericordioso fue el Señor hasta para su vejez, para Gedeón. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiezeritas. Pero 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Beir. Y Baal-Beir significa, hermano, pues uno no le sabe, hermanos, y va uno a los estudios, nos vamos a San Google, o vamos. Baal-Beir quiere decir pacto con Dios. O habían oído pacto, que si había una palabra pacto, pues dijeron, vamos a hacer un pacto con otro, un Dios con D chiquita, que no era el Dios de Israel. Hicieron pacto con él, eso quiere decir. Y no se acordaron los hijos de Israel, estoy en el versículo 34, de su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Termino la lectura, hermanos. Hagamos de nuestra vida de una sola pieza, porque golpeamos a nuestra descendencia. Estoy casi terminando esta bendición de poder compartir la plata. Estoy terminando, hermanos. Tengamos la visión, no tan solo en el presente. ¿Qué estoy haciendo ahorita que va a afectar a mis generaciones? Ya hice idolatría del fútbol, ya ahora ya no veo, porque ahorita ya me quedo, y ahorita hay que ver a las Chivas, y ya no veo, ya no voy a lo presencial. Juega las Chivas a las 2, estoy haciendo un tema. Mi hijo ve que ya no estoy haciendo las cosas que hacía, y voy a golpear a las futuras generaciones. Hermanos,
Que la vida de Gedeón nos sirva en primera persona. Y que lo que hagamos sea para que las futuras generaciones engrandezcan al rey, a nuestro rey. Y no seamos piedra de tropiezo. Hermanos, concluimos respetuosos del tiempo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que sea la vida de Gedeón, repasémoslas, una forma que nos guíe de cómo ser de una sola pieza. Que seamos de una sola pieza para que reciban el beneficio no tan solo nosotros, nuestras generaciones posteriores. Y no ocurra lo que vamos a ver mañana. Hermanos, amigos, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Bienvenidos todos. Por tiempo ya no puedo ir saludando a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, maravilloso, y porque tú eres un Dios tan hermoso que en la vida de otros nos ejemplifica lo que no hagamos para que no vivamos en carne propia. Gracias por esa vida de Gedeón, que nos puede ser de gran manera un ejemplo de lo que debemos y de lo que no debemos de hacer. Eres un Dios hermoso y perfecto, y nos das tu palabra para que seamos de una sola pieza, solamente ser hombres de adoración hacia ti, Señor, y mujeres. Pues en nuestro precioso Salvador te damos gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amigos. Que pasen un excelente domingo, y hay que estar atento en el día del Señor a nuestro culto y en todas las actividades de nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga. Buenas tardes, buenos días.